Localizan a madre de bebé encontrado muerto en la basura en Pinar del Río. La madre del bebé que fue encontrado muerto en un tanque de basura en la ciudad de Pinar del Río el pasado fin de semana ya fue localizada y fue puesta a disposición judicial, según indicó en Facebook el perfil oficialista de Canallas y sus Canalladas. La publicación, que no precisó el nombre ni la edad de la mujer, indicó que autoridades del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio del Interior en menos de 24 horas ubicaron a la presunta responsable del hecho. La fuente indicó que el macabro hallazgo fue hecho en la calle Usmani Arenado del Consejo Popular Capitán San Luis. La madre del bebé fallecido, que reside cerca del lugar del hallazgo, no había declarado ante las autoridades de salud que estaba embarazada y le dijo a sus vecinos que tenía un fibroma uterino que requería tratamiento. Vecinos y pobladores de nuestra provincia repudian en su máxima expresión lo ocurrido, por la falta de sensibilidad humana demostrada por esta mujer, a la vez que confiamos íntegramente que lo ocurrido será rigurosamente investigado para encontrar las respuestas pertinentes, y que la responsable será puesta con todos sus derechos ante la justicia para que responda por la acción cometida, concluyó la publicación. El cadáver del bebé fue encontrado en un tanque de basura por un buzo en la mañana del pasado sábado 2 de diciembre. El cadáver del menor estaba envuelto en una bolsa de nylon. A finales de 2022, en un lapso de pocas semanas, aparecieron los cadáveres de dos bebés, uno en La Habana y otro en Las Tunas. En noviembre del pasado año, vecinos del habanero barrio de Mulgova, en Boyeros, encontraron a un bebé recién nacido muerto en un basurero de la zona. Poco después, residentes de ese barrio reportaron la detención de la presunta madre del bebé, identificada como Dairin Fernández. Pocas semanas después, en diciembre, se produjo el hallazgo del cuerpo sin vida de otro bebé en un basurero en el reparto militar de Los Pinos, en la capital provincial de Las Tunas. Cubana prepara almuerzo con palma real. El recetario cubano del llamado periodo especial ha vuelto a ponerse de moda en medio de la grave crisis de alimentos que atraviesa el país. Después de que en grupos de redes sociales salieran a relucir recetas como la ropa vieja de cáscara de plátanos, las fritas de cáscara de yuca, el pudín de arroz, y el potaje de cuescos de mamoncillo, ahora una mujer cubana publicó lo que llama preparado de palmiche a fuego lento. Afirma que ante la falta de arroz decidió retomar esta receta, la cual queda bastante buena. Las imágenes, publicadas en el grupo de Facebook Recetas desde el Corazón, muestran que en realidad el preparado no está hecho del fruto de la palma real, el palmiche, el cual es ovalado, muy duro, de color verde claro y se usa en Cuba para alimentar a los cerdos. Más bien se trata de la parte interior de la penca que da terminación a la palma y que en Latinoamérica es muy popular y se conoce como palmito. Una usuaria del grupo afirma que a diferencia de otros países, en Cuba el platillo no es muy popular porque hay que tumbar la palma real para poder conseguirlo. Sin embargo, la periodista cubana Mónica Baró aclara que la receta no le provoca risa, ni ternura, ni orgullo porque se inscribe en un contexto de empobrecimiento extremo y necesidades urgentes no resueltas de la población cubana. La publicación de esta receta en el grupo de Facebook aparentemente fue borrada poco después. Esta semana otra cubana publicó su receta de congris con agua de hojas de guayaba ante la falta de frijoles. Otros internautas mostraron sus pudines de arroz, y los que ya no tenían arroz postearon sus pudines de boniato y plátanos burros o fongos. Recientemente los habitantes de la isla reaccionaron indignados a recetas como la de ropa vieja con cáscara de plátanos o los chicharrones de cáscara de yuca. Los cubanos han dicho que se trata de un nuevo recetario del hambre, es humillante, consideraron. México rescata a 7 balseros cubanos y un perro cerca de Islas Mujeres. La Armada de México rescató a 7 balseros cubanos que viajaban junto a su mascota en una pequeña embarcación y se encontraban perdidos a 200 kilómetros al noroeste de Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo. En el bote viajaban 2 mujeres, 5 hombres y un pequeño perro de raza, los cuales fueron llevados a México y entregados al Instituto Nacional de Migración para realizar los trámites legales correspondientes, informa un comunicado oficial de la Secretaría de Marina Semar citado por el diario Cambio 22. Los hechos fueron reportados a través de una llamada recibida en la sala de mando y control de la 9ª Región Naval. Según el comunicado de prensa, un buque tanque de bandera extranjera avistó la embarcación a la deriva y alertó a las autoridades sobre la situación. Agrega que se trataba de un bote de madera localizado aproximadamente a 105 millas náuticas, casi 200 kilómetros al norte de Isla Mujeres, cuyos tripulantes usaban remos y una vela improvisada para aprovechar el viento. Los extranjeros y la mascota estaban en buen estado de salud, subraya la información. Tras el rescate fueron trasladados a las cercanías de Isla Mujeres y transbordados a una patrulla interceptora que los condujo a la estación naval de Puerto Juárez.
Luego fueron puestos a disposición de las autoridades del Instituto Nacional de Migración para realizar los trámites legales necesarios. El éxodo de cubanos por vía marítima sigue siendo incontenible. El pasado 28 de noviembre trascendió que otros 12 balseros fueron detenidos por la policía mexicana luego de desembarcar en la zona hotelera de Cancún, al este de México, según medios locales. Presidente de Irán recibe a Díaz-Canel en Teherán. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llegó a Irán en el marco de una gira oficial que realiza por los países de Medio Oriente. Esta es una visita en la que damos continuidad a todos los temas abordados durante la estancia del mandatario persa a La Habana en junio anterior y a los debates sostenidos de forma bilateral en otros foros, dijo Díaz-Canel tras su arribo a Teherán. El gobernante cubano fue recibido por Bahram Einoyai, ministro de Salud Pública y Educación Médica de Irán. El objetivo del mandatario cubano en esta visita es fortalecer y diversificar las relaciones de colaboración con Irán, en medio de una profunda crisis energética, económica, política y social en Cuba. Díaz-Canel dijo sentirse muy honrado, al ser recibido por el líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, Gran Ayatolá Said Ali Jamenei, y recordó que hace 22 años se produjo una visita oficial de Fidel Castro a Teherán. El gobernante cubano señaló que Cuba tiene interés en fortalecer sus relaciones con este territorio del Medio Oriente y que confía en que podrán establecer metas más altas para el crecimiento científico y social de ambos países. Tras las conversaciones oficiales, la delegación cubana firmó en Irán más de 6 acuerdos de cooperación para aprovechar las potencialidades creativas y el talento de ambos pueblos, según cita Prensa Latina. El régimen cubano rentó un avión de la compañía española Plus Ultra para la gira del gobernante, que viaja acompañado de su esposa y una delegación de diplomáticos y funcionarios. Se estima que el costo para uso privado puede ser de $11 miles por hora. La semana pasada Díaz-Canel ofreció negocios en Cuba a empresarios árabes con los que se reunió en EAU. Considera que tuvo con ellos provechoso intercambio, pero hasta el momento no han trascendido cuáles serían los renglones de la economía cubana donde estos poderosos inversores participarían. Prensa oficialista ataca a médico cubano que denunció el juicio a cirujanos de Bayamo, fue un pésimo estudiante. La prensa oficialista cubana arremetió contra el doctor Alexander Figueredo, quien denunció el juicio que el régimen hizo a 6 cirujanos de Bayamo por presunta negligencia médica en una operación quirúrgica donde falleció un paciente. Tribuna de La Habana publicó un escrito del usuario de Facebook Ernesto Cordoví, quien se presenta en las redes sociales como médico. En ese texto, Cordoví celebra al Ministerio de Salud Pública y asegura que los médicos enjuiciados podrán contar con todas las herramientas y condiciones para que demuestren sus razones ante el tribunal. Además, señala que el caso se ha usado desde otras orillas para desproteger al pueblo cubano. En este punto el galeno comienza a desacreditar las denuncias de varias voces cubanas en el exilio y arremete con especial fuerza contra el doctor Alexander Figueredo, a quien define como un pésimo profesional. Alexander Figueredo, de quien no hablaré de su ideología, fue un pésimo estudiante de pregrado, fue peor como médico en el Policlínico 13 de marzo y mucho peor como residente de urología. De esto que acabo de decir no puede nadie dar reproche. Estoy dispuesto a debatir con sinceridad sobre el tema porque lo conozco bien. Pues resulta que ahora el que nunca fue ejemplo de nada, que incluso hace 2 días incriminó a este gobierno por no meter preso a un médico por una presunta negligencia médica contra su abuelo, pues ahora es el autoerigido defensor de los médicos de Bayamo, dijo Cordoví. En su mensaje asegura que el doctor Alexander Figueredo no tiene moral para lanzar acusaciones contra el gobierno de Cuba, y hace similar descrédito de otras figuras como el influencer Alexander Otaola, el médico Lucio Enrique Noudars y el cantante Yotuel Romero. Quieren sangre, quieren que el pueblo sin médicos se tire para la calle, quieren muertos. Esos que no hay, y con eso yo jamás voy a estar de acuerdo. Estoy con mi gente de Bayamo, pero no estoy con lo que ponga en riesgo la salud de mi pueblo. Nosotros los hombres de bien jamás abandonaremos a los pacientes y compañeros, duélale a quien le duela y pésele a quien le pese, expresó Cordoví. Según el doctor Cordoví, los exiliados que denuncian el colapso del sistema de salud pública y el mal manejo de los recursos en el Estado cubano, solo pretenden usar el caso de Bayamo como punta de lanza para pescar en río revuelto, y los acusó a todos de ser manipuladores hipócritas. Los médicos juzgados por presunta negligencia en Bayamo aseguran que ese día tuvieron que hacer la operación de urgencia al paciente sin contar con los recursos mínimos en el hospital. Los galenos de Cuba llevan años trabajando en esa situación de carencias. El gobierno conoce la escasez de insumos pero no la solucionan. Miles de médicos y profesionales de la salud están abandonando sus puestos de trabajo porque no tienen ni lo más elemental para salvar la vida de las personas.
Esposa de preso político del 11J denuncia represión en Cuba. La cubana Yusmeilis Rasset, esposa del preso político Nosli Lázaro Domínguez Linares, denunció la represión que sufrió en Cuba al punto de tener que abandonar el país con sus hijos, dejando atrás a su marido. Nosli Lázaro Domínguez Linares cumple una sentencia de 7 años de prisión por participar en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021. Su familia ha estado sometida a una continua represión del Estado para evitar que denuncien las arbitrariedades cometidas contra los presos políticos en el país. Rasset emigró recientemente a Estados Unidos con sus 3 hijos de 5, 3 y 2 años de edad. Ofreció una entrevista a Libertad Digital, donde detalla la terrible situación que ha padecido su familia desde la detención de su marido. De la lista de acciones represivas de la seguridad del Estado en Cuba, Rasset asegura que ha sufrido agresiones verbales, físicas, hostigamientos y amenazas continuas. Esta madre cubana ha recibido amenazas y presiones para que deje de denunciar la existencia de presos políticos en la isla y que no haga declaraciones a la prensa independiente sobre sus experiencias como familiar de un manifestante del 11J. Entre esas amenazas estaba la de quitarle la custodia de sus 3 niños. La esposa del preso político se ha dedicado a recopilar información sobre su caso y reclamar la libertad de Nosli Lázaro Domínguez Linares. La condena de este manifestante fue de 1 año de privación de libertad por el delito de desórdenes públicos y 7 años de privación de libertad por el ilícito de sabotaje. Esa fue la pena que mantuvo el Tribunal Supremo Popular de la Sala de lo Militar tras la apelación. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.